en Pulsión de Radio. Las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. ¿Qué tal? Estamos aquí en la segunda parte de nuestro programa del viernes 1 de octubre con nuestros queridos espacios que hoy vuelven a rodar. El de la sala de cine va a tener una particularidad, que es Walter hoy no ha podido estar, pero bueno, hemos dado una vuelta que esperemos sea interesante. Luego vamos a tener la agenda cultural con Amaya Lainez y el rincón de los libreros, que tiene una sorpresa que luego contaremos. Bueno, hoy tenemos una película que habíamos comentado hace unos programas atrás, así que como decimos, al piste, si no la viste. Un metrometraje, ¿no? Sí, no. Un mediometraje. Un medio, eso, ¿no? Creí que era un chiste no, pero vale, ¿eh? Decidido, sí, totalmente. Vamos a ver qué podemos sacar del metro ahí, no sé. porque la singularidad que le ha dado Almodóvar es contarnos que, Pedro Almodóvar, en 2020, contarnos que existen estas modalidades del cine que son el mediometraje. Por lo menos yo no la conocía, lo cual no quiere decir nada. Simplemente que dura 28 minutos y es un mediometraje que Pedro produjo durante y se expuso durante la pandemia, durante 2020, cuando estábamos todos allí viviendo excesivamente y casi exclusivamente a partir de las pantallas, de los teléfonos, ¿no? y otros medios de comunicación virtual. Así que bueno, tiene varias cuestiones que vamos a tratar de trabajar de interés del film en especial para el psicoanálisis y en general, ¿no? para las cuestiones que la época nos ha traído. En principio decir que bueno, la apuesta de Pedro es sobre un texto de Jean Cocteau de 1930, que además tuvo algunas realizaciones tanto teatrales como en cine previas. En el caso del cine, Roberto Rossellini había hecho una apuesta con la actriz Ana Magnani, la exquisita Ana Magnani, que fue, creo, en el 1948. 1948, en blanco y negro, se puede encontrar también en la web, está muy accesible. Es también un mediometraje, tiene esa duración, eso es lo interesante. O sea que Pedro no es que de algún modo inventó eso, sino que respetó la lógica de la transmisión previa. Y también hay otra versión para la televisión que se hizo en 1966, en este caso con la actriz Ingrid Bergman. Yo no la pude localizar, esa versión, pero bueno, está como antecedente. Y además tenemos los antecedentes teatrales, que acá los amigos y las amigas contaban un poco, bueno, algunas experiencias directas. No sé si, Amaya, querés contar tu experiencia, ¿no? La verdad que yo no la vi en Francia, la vi acá, en Argentina, pero hecha por un francés. Un director francés llamado Olivier Py, que es el director del Festival de Avignon, de hecho, y que fue invitado, imagino que a través de la Embajada de Francia y el Institut Français, a hacer la obra acá. Creo recordar, tengo miedo de equivocarme y no encontré la data en internet, que fue en el 2012, creo recordar. Pero bueno. Unos años antes, en el 2005... Humberto Tortonese hizo una versión en el teatro también. Mira, acá la pudiste... No tuve la suerte. Porque sí, es una obra mítica para nosotros en Francia. Es una obra que tuvo más versiones, o sea, es una de las obras importantes de Jacques Cocteau, ¿no? Que, bueno, ahora Laura nos va a contar un poquito de qué va, ¿no? Pero que cuenta esa soledad y ese encierro
tradicionalmente en la obra es alrededor de un teléfono, ¿no? De la espera de un llamado, de la espera del llamado de la persona amada. Uh-huh. Bueno, sin spoilear demasiado, vamos a intentar de todos modos, más allá de si no la viste al piste, vamos a tratar de no spoilear, vamos a tratar de contar los efectos, la estructura de lo que nos interesa, lo que nos dejó, lo que nos impacta. Y sí, agregar eso, que hay una mujer que espera el llamado de su amante, que la ha dejado. Nada de esas conversaciones de lo hicimos entre los dos, quién dejó a quién, bueno, nos decidimos mutuamente. No, acá un amante que la ha dejado, no hay dudas de eso. Y ella ansiosamente espera y desespera alrededor de ese llamado. Y entonces lo interesante es que es un monólogo, porque no escuchamos lo que dice su interlocutor. Cocteau decidió que no era de ninguna relevancia que se escucharan las palabras en su interlocutor. Es decir, no es que ella está hablando sola, sería un monólogo en ese sentido, pero hay alguien allí del otro lado sosteniendo su conversación. Bueno, y decir que simplemente que a diferencia un poco de la versión que de los antecedentes, está la obra de Almodóvar, esta versión es una versión, podríamos decir, transgresora, que transgrede ese personaje que fue interpretado tal vez con la lógica de la época, de una mujer desarmada, de una mujer que queda caída frente a la desaparición de su amor, de su amante. Bueno, los críticos de cine, ¿no? La han celebrado mucho en la película. Se destacan allí visibles homenajes, algunos creo que son muy visibles, como a Quentin Tarantino, a von Lars Trier, a Paul Anderson, sobre todo en el uso de la escenografía al modo de una maqueta, ¿no? Una escenografía que se ve, que está visible, que forma parte del texto. Como en Dogville, ¿no? Como en Dogville, exacto. Y Paul Anderson, ¿no? También ese uso que él hace de la escenografía como parte del relato, ¿no? No como algo que está oculto, sino como algo que dice allí en su presencia literal, podríamos decir. Bueno, y Quentin Tarantino con todos los rasgos que le ha dado a esas hachas y, bueno, que se puede ver en la iconografía de la presentación, todas esas herramientas que lejos de evocar arreglos en un departamento, evocan algo siniestro que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y capaz por dentro, ¿no? También cómo se va abriendo todo por dentro. Me cuenta más el adentro, perdón, pero... También hay un homenaje a la carne argentina. Ah, sí, ¿lo querés mencionar? Al final, cuando los personajes salen de ese encierro, es como uno piensa si habrá sido adrede o no, pero se ve una pared donde hay un anuncio de una parrilla de carne argentina. Qué bueno que podemos ver, detener, ¿no? Un film para poder volver a ver eso, porque yo necesité que Diego me lo contara porque yo no lo había visto, así que le agradecí a Diego ese comentario. Bueno, y la cuestión es que ¿por qué cine y psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué arte y psicoanálisis? Y el artista va siempre adelante del psicoanalista, decía Freud, y con esa ética intentamos, ¿no? Ver qué nos pasó como espectadores, y de ahí qué nos puede llegar a iluminar a nivel de la clínica, del psicoanálisis. En principio me parece que la película pone contrastes, ¿no? Sobre una pregunta muy antigua del psicoanálisis, que es ¿qué es el cuerpo? ¿Qué materialidad se sostiene o sostiene un cuerpo, ¿no? Y me parece que además, dada la época, echa a luz este film ahí donde nos obligó la época a repensar cómo alojar no solo el malestar o el sufrimiento subjetivo, sino cómo hacer entrar al dispositivo del análisis, en estos análisis
llevados online, ya sea en las pantallas o en el teléfono, cómo se hace entrar el cuerpo de goce, la penosa satisfacción que hay tras el síntoma. Me parece que Almodóvar, entre otras cosas, porque daría para muchísimo, pero me parece que a mí lo que más me interesó es cómo explora el cuerpo. El cuerpo del que habla el psicoanálisis, es decir, ese cuerpo que se realiza en diferentes dimensiones a la vez. La escenografía es una. Me parece que este uso de la escenografía que habla, que narra las vivencias de un cuerpo en soledad, en la soledad del duelo, sobre todo, no solo del encierro, sino del duelo, del encierro del duelo, y mostrando o narrando, ¿no? A ese cuerpo que habita unos espacios que antes eran familiares, ¿no? Ahí en la narrativa del amor, en el despliegue del amor, y ahora devenidos, pareciera extensos desiertos, ¿no? De hecho, verán que el personaje se pasea por unos, han filmado en unos grandes galpones, ¿no? Es un gran galpón donde hay algunos objetos, algunos cuadros, no quiero spoilear mucho, algunas imágenes que confunden ahí lo pictórico con los cuerpos reales, pero sobre todo el cineasta narra esos espacios inabarcables, ¿no? Desiertos. A mí me suena ese significante, lo desierto, o los cuerpos reducidos, ¿no? Es decir, cómo la casa, el hogar, el lugar familiar de lo conocido se vuelve una maqueta vacía. Cómo el cuerpo, como dice Lacan, se reduce a la angustia. Bueno, también, ¿no? La película discurre, es muy dinámica, nos lleva en 28 minutos, ocurre de todo, en muy poquito tiempo, inclusive que se toma todos los tiempos necesarios, ¿no? En esos 28 minutos para que haya también unos tiempos largos, pero me parece interesante, por eso vuelvo a insistir con esto de que Almodóvar está investigando, explorando el cuerpo, es decir, ese cuerpo que se muestra cuando el vacío aparece por lo que dejan las vestiduras imaginarias del semejante, ¿no? Cuando se retira. Aparece un vestidor sin sentido, lleno de ropa sin estrenar, un traje del amante que es hachado a golpes sobre una cama, la mujer dolorida, enloquecida de Human Voice, también podríamos decirlo así. Me gusta pensarlo que recupera en el giro narrativo lo más íntimo de su existencia, su cuerpo y su deseo, lo logra recuperar. Apoyada ¿en qué? En una voz con la que sostiene una escena. Es decir, que finalmente el amante la llama y logrará hablar con él para sostener una vez más, tal vez la última vez, la escena del amor, del deseo. Del amor que ya no provoca en este otro, al que nunca escucharemos, como decíamos hoy, ¿no? Bueno, deseo que ella podrá defender con la operación de un acto, con el soporte de esa voz. No voy a contar mucho más porque me parece que ya entro en el terreno del spoileo. Sí, y así podríamos escuchar algún tema musical, ¿te parece, Laura? Dale. Simplemente decir algo más, que era un poco la idea de, un segundo más, que era un poco la idea de en qué medida el eco, ¿no? En qué medida el artista nos puso como analistas justamente donde se sobreimprime a nuestra experiencia de hoy como analistas, esto de qué es asumir el cuerpo, qué es hacer entrar el cuerpo de nuestros analizantes, sostenidos de una llamada telefónica, de la voz, del encuentro entre pantallas, condiciones mínimas, me parece, en las que se puede hacer la apuesta por momentos de manera suficiente, con unas condiciones mínimas, para que el amor transferencial amarre al sujeto a su deseo. Bueno, una invitación, ahí estamos, nadando como podemos. En Pulsión de Radio,
La agenda cultural late. Bueno. Y yo quisiera seguir con... No es un llamado, no nos va a llamar, pero nos dejó un mensajito. Se llama Clotilde Merov. Clotilde Merov sigue por esos pagos lejanos franceses y ahora nos cuenta el espectáculo que está haciendo. Así que vamos a escucharla. Estoy involucrada en un espectáculo que se llama Consentimientos. Es un espectáculo en el cual venimos trabajando desde enero del 2019. A través de varias residencias nos fuimos encontrando. Comenzamos este espectáculo teniendo un pie en Francia y un pie en Argentina. De hecho, en el 2019 la primera residencia la hicimos en Buenos Aires y las primeras presentaciones de la obra fueron allí. La obra trata de reflexionar sobre distintas situaciones de nuestras vidas en donde entra en juego la noción de consentimiento y cuestionar un poco esta frase de cuando hablamos de los grises del consentimiento. Es una noción con la cual polemizamos porque en realidad en el consentimiento pensamos no hay grises, hay o no hay. En esta línea de promover una cultura del consentimiento explícito, fuimos a lo largo de la creación revisitando momentos de nuestras vidas personales o anécdotas que nos han compartido nuestras amigas y hemos catalogado, si se quiere, de manera escénica, dramatúrgica, distintas situaciones que tengan que ver con lo laboral, con lo personal. La obra tiene un formato de conferencia performática. Partimos en un principio de una historia no muy conocida, una situación que sucedió en el rodaje de una película que es un clásico del cine, de Bertolucci, El último tango en París, seguramente lo conozcan. Actuaba Marlon Brando y una actriz muy joven que estaba haciendo su primer protagónico, María Schneider. María Schneider fue abusada en escena. Hay una escena muy famosa de esa película de violación, en donde ella es abusada por Marlon Brando. Esa escena no fue consentida por la actriz. La actriz no estaba al tanto de que se iba a filmar esa escena y de que se iba a filmar de esa manera. A ella le dijeron que iban a improvisar. Y Bertolucci en secreto se había puesto de acuerdo con Marlon Brando. Es una escena muy violenta en donde ella se la ve en primer plano gritando y pidiendo por favor que paren. Y lo que nos llamó mucho la atención de ese hecho es que, bueno, primero que es una situación que fue completamente silenciada, invisibilizada, que, bueno, que en un rodaje hay todo un equipo técnico, está el director, está el actor y nadie interrumpió el rodaje para defenderla, para ayudarla. Entonces, nosotros hoy en día cuando vemos esa película, vemos esa escena y no vemos a una actriz actuando, vemos a una mujer siendo abusada y pidiendo por favor que paren. Fue a raíz de eso que empezamos a crear esta obra. La particularidad quizás de nuestro equipo es que trabajamos, bueno, en base a textos de Ela Amonic, que es escritora, y propusimos una adaptación al teatro con Brenda, que es bailarina y coreógrafa, y conmigo, que soy actriz y directora. Esperamos en el futuro hacer funciones también en Buenos Aires, hacer una nueva versión de la obra en español, así que, ¿quién te dice? Quizás nos vemos pronto. Desde acá les mando un saludo y les dejo seguir con la agenda y con el resto del programa. Bueno, en eso está Clo. En breve vuelve, pero en eso está. Y a raíz de este espectáculo en el que está trabajando, a mí me dio ganas de hablar de algo que está ocurriendo desde hace unos años con mucha fuerza, que son las colectivas de mujeres artistas, ¿no? Que deciden organizarse y luchar por los derechos, luchar contra la violencia de género. Y quería hablar en primer lugar ya de Actrices Argentinas, que es un colectivo, una agrupación que se forma en el 2018,
por el aborto legal, seguro y gratuito, y que reúne a más de 400 actrices de toda la Argentina, y que siempre está presente defendiendo las mujeres, luchando contra esa violencia. También quiero contar, porque son muchos los colectivos, entonces me fue muy difícil, pero bueno, quisiera poner el foco en algunos colectivos, porque la idea es entender cómo estos colectivos, que tuvieron mucha energía a partir de Ni Una Menos, 2015, etcétera, etcétera, cómo fueron accionando durante la pandemia, ¿no? Cómo se pudo, sin poder salir a la calle, mantener esa lucha. Hablé en particular también con la colectiva de autoras, que quisiera que escuchemos todo lo que consiguieron hacer. La colectiva de autoras surge en el 2019 y hoy en el 2021 todo esto es lo que hicieron. La colectiva de autoras se formó en febrero del 2019 con el propósito de lograr condiciones de equidad para el desarrollo de nuestro trabajo, además de difundir las voces de las autoras de todo el país y generar lazos en todo el territorio nacional y también internacional. Para eso nos organizamos de manera federal en comisiones que luego ponían en evaluación de la Asamblea las distintas acciones que, orientadas a cumplir con nuestro objetivo común, fuimos gestando. Entre otras cosas, hicimos el homenaje a Griselda Gambaro o participamos en una performance en el hall del Teatro San Martín en el FIBA en febrero del 2020. Con el inicio de la pandemia y la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestras reuniones de comisión y asambleas se mantuvieron a través de plataformas virtuales. Eso nos permitió la participación activa de las autoras de todo el país. El intercambio durante todo el 2020 fue sumamente enriquecedor. Se realizaron 2 encuentros federales con autoras de la región Patagonia y participamos de las 3 jornadas de encuentros de autoras de la región NEA. En estos encuentros, que se transmitieron en vivo a través de nuestro canal de YouTube, la colectiva de autoras, pudimos conocer las realidades de las compañeras que crean sus textos en distintos puntos geográficos de nuestro país y tuvimos acceso a sus obras. Además, sostuvimos a lo largo de todo el confinamiento entrevistas en vivo por Instagram, en las cuales pudimos escuchar voces de una extensa trayectoria junto a otras que recién comienzan. También en estas entrevistas tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con creadoras argentinas que se encuentran fuera del país y con organizadoras de eventos de dramaturgia internacional. Continuando con una acción que comenzó en el 2019, la Comisión Igualdad elaboró un proyecto de ley que garantiza la equidad en la representación de los géneros en la programación de textos teatrales originales, escritos por autores y autoras que se desarrollen o representen en la actividad teatral oficial, que este año ingresó por mesa de entradas del Honorable Senado de la Nación y que será un antes y un después en nuestra capacidad de defensa del ejercicio de nuestros derechos laborales. De nuestras reuniones frecuentes para leernos y continuar creando juntas, nacieron 2 proyectos colectivos. El proyecto editorial, que ya ha publicado junto con CELCIT, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, la antología de autoras 1 de la colectiva de autoras, y tiene para este año planificadas 2 antologías más, todas de descarga gratuita en el sitio del CELCIT en PDF y en EPUB, y Bravata Feminiana, un grupo que ganó este año la beca de creación grupal del Fondo Nacional de las Artes con su proyecto de investigación y creación de monólogos teatrales de humor. Tal como declara el manifiesto que creamos en nuestras primeras asambleas, somos una organización independiente de instituciones, partidos políticos y del Estado, autoconvocada con la finalidad de reflexionar y accionar sobre el desarrollo de nuestra tarea y comprometidas a realizar un trabajo sostenido en el tiempo, con el fin de desmontar estereotipos sexistas, prácticas discriminatorias y todo tipo de desigualdades, promoviendo la igualdad de trabajo, trato y oportunidades. La pandemia, lejos de detener nuestro avance, lo potenció. Sí, un periodo de restricción que terminó creando muchos más vínculos, y no solo acá, sino en todo el país. Esto también es lo que hizo otro colectivo, porque los colectivos son muchos, de autoras, de actrices, de artistas plásticas,
pero también hay de abogadas, de arquitectas, de filósofas, de economistas. Quisiera hablar de un grupo en particular que se creó durante la pandemia y que se dedicó realmente a hacer como una cartografía de todas esas colectivas, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país. No va a dar tiempo de pasar el audio, pero simplemente quisiera mencionar, por ejemplo, Vivas Nos Queremos. Vivas Nos Queremos es un grupo de resistencia gráfica, una colectiva feminista que empieza en México en el 2014 a raíz de los feminicidios de Ciudad Juárez y que en Argentina toman la posta y trabajan, creo que en México, se llamaba Mugre, y acá le ponen el nombre de Vivas Nos Queremos. Hay afiches en la ciudad, yo vi un montón, y hay acciones en todos lados. También están otros colectivos, por ejemplo las Lola Mora, las electrohacedoras, el Informe Capital, las insumisas de las finanzas, Nosotras Proponemos, Colectivo Feminista de Filosofía, las Mariposas Auge, son un montón. Y lo que quiero decir es que este colectivo llamado La Lengua en la Calle y la cartografía que hicieron está disponible en YouTube a través de videos. Hicieron 7 diferentes videos donde pudieron retratar 17 colectivas distintas. Yo de verdad de todo corazón les aconsejo que echen una mirada, que chusmeen un poco, a ver qué les interesa. Hay una cantidad de lucha feminista tremenda que, bueno, a mí me emociona. No sé mucho cómo contarla, cómo compartirla, pero esta noción de autoconvocados, para mí, desde donde vengo, es tan extraña, es tan conmovedora y es tan fuerte y enérgica que, bueno, no quería dejar de mencionarla acá. Vamos a otro tema musical antes de empezar con la agenda cultural. Con el Rincón de los Libreros, disculpen. Sí, perdón. Estaba un poco menos organizada. La RZ. Comunicación en todos los sentidos. No importa el medio, importan los extremos. De un lado nosotros, del otro lado vos. La RZ. Radio en perfecto equilibrio. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Volvemos en este viernes 1 de octubre, después de escuchar a Maya y la agenda cultural, en el Rincón de los Libreros y de las Libreras. Yo siempre agrego, tenemos el honor de hablar está en línea Francisco Casadei del Gran Pez Libros. ¿Estás ahí, Francisco? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, estamos acá, Laura, todo el equipo, Amaya y Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Y quien te habla, Luciana. Hola, Francisco. Hola. Hola. Muchas felicitaciones porque Francisco es, del Gran Pez Libros, una librería marplatense que ganó en el certamen de la Feria de Editores el premio a la librería del año. Sí, exactamente. Felicitaciones. Mar del Plata y el Gran Pez. Muchísimas gracias. La verdad que estamos exultantes, muy felices. También muy sorprendidos y sorprendidas. Fue un acontecimiento enorme. Así que de verdad como agradecimiento general para ustedes y para toda la gente que durante el día también nos estuvo apoyando y mandando un montón de mensajes por lo que ha acontecido. ¿Se lo esperaban, Francisco? Mira, en la librería estaban como los optimismos y los así como los escepticismos como muy repartidos. Yo era uno de los más escépticos, sinceramente. Había otros compañeros, sobre todo, y mi compañera de la librería Ale, que también estaban como muy optimistas con esta cuestión, pero sinceramente estaba muy repartida la opinión. Había una expectativa como muy grande en torno a lo que iba a pasar, pero hasta que no ocurrió realmente no podíamos dar crédito de toda la situación. Bueno, vamos a hacer como un mini repaso. La Feria de Editores está por su 10ª edición. Es una feria que nació hace, 10 años, ¿no? Pero sus primeros 5 años fueron en la radio La Tribu, en la calle Lambaré, en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires.
Uno de los organizadores es Víctor Malumian, de Ediciones Godot. Y exactamente. es una feria que empezó hoy y dura hasta el domingo en el Parque de la Estación, en Perón y Gallo. Está abierta de 14 a 20, totalmente gratuita y con más o menos, no sé, creo que hay 200 stands, ¿puede ser? Sí, Una aproximadamente barbaridad. 200 stands, exacto, sí, es gigante, realmente descomunal, y hoy tocó un día increíble y la verdad que fue un festejo total. Muchísima gente y una variedad bibliográfica y toda una serie como de editores, editoras que son realmente imperdibles, de primer nivel. Lo que caracteriza por ahí, un poco para comentar a quienes quizás nunca fueron, es que las editoriales son en general independientes, Exactamente. que se hace como una curaduría muy especial para ver quién participa y quién no es que uno paga el stand y participa, no, o sea, en la comisión de Víctor Malumian y equipo hacen esta selección de editores que participan, así que bueno, también esa curaduría, digamos, se hizo para elegir a la librería del año, que ganó 350.000 pesos para comprar libros dentro de la feria, ¿no es cierto? Sí, exactamente, ese fue el premio, así por decirlo, material. Así que ya hoy de hecho estuvimos haciendo compras masivas de todo lo que podíamos para... ¡Qué alegría! Sí, la verdad te podemos acompañar acá si de repente no te alcanzan las manos para llevarlo. Sí, no, la verdad insólito en todos los términos. Pero sí, llevaremos para Mar del Plata un montón de maravillas que nunca, de hecho que no conocíamos. También eso tiene de lindo la feria, que es una oportunidad hermosa como para descubrir muchos libros de todo tipo, y además también va a haber charlas presenciales. Hay charlas virtuales y charlas presenciales que son sumamente interesantes, de todo tipo. ¿Nos podés contar alguna de esas maravillas que vas a llevar a Mar del Plata? Y hay de todo. Ahora estoy un poco mareado y destruido, sinceramente, porque fue un día frenético, pero hay desde material gráfico independiente, que va desde la historieta hasta afiches y poesía alternativa de todo tipo que se les ocurra, con temáticas muy contemporáneas, hasta material, no sé, filosofía política, narrativa argentina independiente. La verdad que tenemos, no sé, ya llenamos un montón de cajas y estamos esperando con toda la ansiedad del mundo para volver a Mar del Plata y ya empezar a organizar todo el material, porque es realmente como alucinante. ¿Cómo es? Ah, perdón. No, Laura Salinas te habla, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y decías el premio físico, material, y el premio simbólico. Y el premio simbólico es un poco difícil de medir o sopesar, pero en sí mismo es un reconocimiento como simbólico muy importante, que a su vez se va a traducir y ya se está traduciendo en una repercusión local, tanto en Mar del Plata como, bueno, también a nivel nacional, en torno a, por así llamarla, la fama de la librería, ¿no? ¿Y qué sentís que por qué los eligieron? Y esa es una gran pregunta. Cuando dieron el premio hicieron una pequeña evolución en la que comentaban algunos de los motivos por los cuales finalmente habíamos obtenido el premio, pero tiene que ver con una combinación como de factores muy amplios, ya sea la propuesta cultural que la librería lleva adelante, más allá de lo que es la actividad comercial, sí, que es solamente un aspecto de la librería como tal, pero a la vez también la propuesta estética, el tipo de influencia que tiene en Mar del Plata, en el incentivo de la lectura y también obviamente en la forma en que siempre estamos tratando de difundir material que no es el más usual o no es el que suele figurar, ¿no? en las vidrieras de muchas librerías. Creo como que eso también tuvo un impacto bastante grande. Y creo que también el trabajo colectivo, porque en última y en primera instancia somos un colectivo de 6 personas, con todos las virtudes, pero también los problemas que eso puede conllevar, seis humanos muy diferentes, que por suerte logramos potenciarnos mucho. Así que creo que es una combinación como muy específica de todo eso y seguramente de muchas cosas más. Francisco, bueno, estamos hablando con Francisco Casadei, uno de los miembros de este colectivo del Gran Pez Libro, la librería del año según la Feria de Editores, oriunda de Mar del Plata. Y justamente te quería preguntar en qué consiste el catálogo de la librería. ¿Es variado? ¿Se especializan en algo en particular?
Mira, actualmente el catálogo, o sea, es muy variado. Solemos centrarnos mucho, sobre todo en lo que es material con perspectiva de género, es decir, feminismos varios, narrativa contemporánea, un poco clásica también, pero siempre estamos tratando de difundir nuevas líneas narrativas. Mucho ensayo, muchísimo, también abarcando distintas temáticas. Y también en la librería tiene un lugar preponderante lo que son las ediciones independientes, entre comillas chicas, ¿sí? Fanzines, impresiones autónomas por parte de personas que deciden emprender pequeñas editoriales o incluso tiradas limitadas de ciertos materiales. A eso también le damos mucha importancia sin establecer necesariamente una jerarquía, ¿no? entre géneros de libros. Pero bueno, también hay mucho de psicoanálisis. Eso es un poco como el centro de la librería. Material visual, el arte siempre está muy presente, porque además la librería es muy frecuentada por muchos y muchas artistas, así que ese es un poco el catálogo, lo que compone el catálogo principal de la librería. Me imagino, acá me están sugiriendo que te pregunte sobre Inmortalidad y Apocalipsis de... Mira. ¿Lo tiene? Sí, ¿cómo? ¿Este, por ejemplo, lo tienen en el catálogo? Lo tenemos, de hecho este es un libro que es editado por una editorial que nos gusta mucho de Bahía Blanca, que se llama Barba de Abejas. Es una editorial completamente artesanal, de hecho está presente en la feria de editores. Ajá. Y es un libro escrito por William Burroughs, es incluso un libro muy extraño en el propio... dentro de la propia obra de William Burroughs, ¿sí? Que fue un escritor asociado a la generación Beat, pero que también fue un poco más allá, y que terminó incluido en un club de libros y vinos que tenemos en la librería ya desde hace casi 1 año y medio, como el libro que se entregó en este mes que transcurrió. Pero sí, es una pequeña joyita que decidimos como difundir a través de este sistema de entrega de libros y vinos que se llama Club Tifón. ¿Y cómo son estos libros artesanales? Son, en particular, este está hecho todo manualmente, la impresión, o sea, recurre como herramientas de impresión que para el canon actual de impresión ya son un poco anacrónicas, es decir, como que mantiene un espíritu de imprenta, sí, ya anacrónico, pero también por eso como muy interesante, y está todo hecho, elaborado con una sutileza y una atención que es realmente como muy admirable. O sea, cada ejemplar está elaborado con una precisión y como por manos muy cuidadosas. En este caso por el editor de Barba de Abejas, que es Eric Shirlo, que tiene a la vez como toda una cosmovisión, ¿no? Rodeando este tipo de impresión. Siempre están numerados, son ediciones como numeradas. Son únicas, claro. Sí, son únicas. Ningún ejemplar va a ser idéntico a otro, porque es un tipo de impresión que rehúsa, ¿sí? por así llamarlo, como el canon de impresión industrial y masivo, ¿sí? Lo que genera una especie de como indistinción abstracta, ¿no? En el libro. Esta editorial en particular es como que ofrece un espíritu diferente a la hora de concebir el libro. Como decía Walter Benjamin, tiene un aura particular cada libro porque es único. Exactamente, totalmente. Cada libro en este caso tiene como su propia aura. Francisco, ¿cómo es la historia del Gran Pez? Está compuesto, bueno, son 6 personas y sí, de 3 editoriales. ¿Cómo es un poco, cómo se conformaron y hace cuánto? El Gran Pez ya tiene casi 5 años de vida. Surge de la confluencia de 3 editoriales independientes de Mar del Plata, que son Puente Aéreo, Letra Sudaca y La Bola Editora. A propósito como de estas 3 editoriales se terminan reuniendo en realidad para participar inicialmente de ferias, pero la confluencia, ¿sí? de este grupo humano muy diverso termina dando origen a este proyecto que finalmente se cristalizó en la librería. Pero el impulso inicial fue de estas 3 editoriales independientes, 2 de las cuales siguen con vida, en este caso Puente Aéreo hace un tiempo ya que está inactiva. El catálogo sigue circulando, pero momentáneamente abandonó la impresión. Claro. Bien, ¿y qué rinde más? ¿Qué pensás que rinde más, una editorial o la librería, según tu experiencia? ¿Cómo?
Perdóname. ¿Qué rinde más? ¿La editorial o la librería? ¿Rendir en qué sentido? Económico. Y no podría decírtelo, o sea, yo personalmente no participo en ninguna de las editoriales, de hecho me sumé, por así decirlo, tardíamente, Sí. pero ya estando como bastante incluido y sumergido como en el mundo de las editoriales y de las librerías, depende mucho de todo, depende mucho del perfil de la editorial, depende de la selección de los títulos que va a impulsar la editorial, porque es muy fácil, por así decirlo, hacer plata de una manera muy veloz, abocándose a la publicación de algo que ya está como establecido, sí, que no necesita ningún tipo de difusión porque de alguna manera obedece como a ciertas reglas de consumo, y algo muy diferente es obviamente apostar por lo desconocido, por lo que todavía ni siquiera encontró su lugar, por lo que de a poco va como abriéndose paso entre la comunidad de lectores y lectoras. Esa apuesta es en realidad la que siempre defendió a su modo cada una de las editoriales que componen el Gran Pez, ¿sí? No ir por lo ya conocido, sino justamente darle un lugar al descubrimiento permanente de autores y autoras que son realmente de primer nivel, pero que quizás no tienen un reconocimiento tan unánime como otros escritores o escritoras. Y la verdad, en términos económicos, una librería es obviamente algo bastante, a su modo, difícil de llevar a cabo, porque, por así decirlo, no entra dentro de lo que se podría clasificar como un bien de primera necesidad, aunque eso es relativo, porque yo personalmente, me imagino que a muchas personas le deben pasar lo mismo, no puedo vivir sin leer, ¿sí? Y en particular sin leer libros, pero a la vez, obviamente, como emprendimiento económico, tiene que enfrentar toda una serie de circunstancias que siempre son como pueden ser muy excesivas, tanto adversas como propicias para el crecimiento, aunque la librería es como que siempre estuvo luchando contra la adversidad. Totalmente. Sí. Te quería preguntar, ¿cómo Sí. es ese club de libros y vino? Vamos a ir pronto, ¿no, Diego? Sí, nos llamó la No, atención. igual, en cualquier momento, o sea, prometo que en cualquier momento para la entrega probablemente de octubre les vaya a llegar el nuevo libro y el vino que le haremos llegar a la gente. Contanos un poco cómo es eso. Es una suscripción, sí, es un club de lectura y obviamente que incorpora, en este caso, el vino, aunque también estamos pensando como en variar un poco la bebida para dar más variedad. Pero inicialmente se concibió como un club al que las personas se pueden suscribir mensualmente, ¿sí? Es algo que se renueva mensualmente la suscripción, y consiste esencialmente como en 3 elementos. Un libro, que suele ser de narrativa contemporánea, aunque también hemos entregado ensayo y poesía, y siempre enfocándonos en que sea un libro publicado por una editorial independiente argentina, ¿sí? Esa es parte de la política que define la elección del libro. A su vez, esto viene acompañado por un vino, que también pertenece usualmente a bodegas alternativas no tan conocidas, por lo tanto ahí se junta un poco la intención de dar a conocer un libro y un vino que usualmente uno quizás no tendría en cuenta, o que quizás uno no sabría cómo llegar, y a la vez siempre hay un souvenir. El souvenir o la sorpresa, o como lo llama Esteban Prado, que es sobre todo el librero, uno de mis compañeros que impulsó inicialmente el proyecto, que lo ideó, Objeto R, sí es el nombre que le dio a este souvenir, suele ser también una obra de arte reproducida, también de algún autor o de algún artista argentino o argentina. Ese suele ser el souvenir, ya sea fotografía o arte plástico, collage, va variando mucho. Pero esos son los 3 elementos que componen en esencia la entrega mensual del Club Tifón. ¿Cómo hace una para suscribirse a este club? Actualmente estamos, hasta ahora la suscripción es escribiéndonos, ¿sí? a la librería misma, o sea, Tifón, el Club Tifón cuenta con su propio Instagram también. Mucha gente se comunica a través del Instagram del Club Tifón, pero también lo hace a través del Instagram o del WhatsApp del Gran Pez. Pero estamos también en vías de diseñar una página como para que también sea más fácil suscribirse, con distintas opciones. Actualmente esa es la forma en que la gente suele suscribirse,
Obviamente si están presentes en la ciudad también se acercan a la librería para hacerlo, pero esas son las vías de suscripción. La suscripción tiene actualmente un valor de 1.500 pesos y la estamos enviando a todo el país. Eso es algo también que nos vino sorprendiendo mucho, porque inicialmente pensamos que iba a ser un proyecto que iba a reducirse en cierto sentido a la ciudad de Mar del Plata, pero la verdad que incluso en Capital Federal tenemos entre 40 y 50 suscriptores y suscriptoras, y en partes recónditas del país también, así que ya está llegando como a lugares bastante... El tifón viaja. El tifón viaja a todos lados. Tifón marino. Sí, Francisco, y una pregunta, ¿y tienen algún vínculo con el Festival de Cine marplatense? ¿Hay algún intercambio? ¿Hay alguna ida y vuelta entre eso y ustedes? Mira, todavía no. Estamos como a la vez tratando de conectarnos y de gestar distintos proyectos. No con el Festival Internacional de Cine, que por suerte ahora va a retornar, ¿sí? a finales de octubre y comienzos de noviembre en su modalidad presencial, pero sí tenemos un contacto bastante interesante con algunos ciclos de cine alternativos en la ciudad. En particular con uno que se llama Club Dínamo, que es llevado a cabo por una persona que se llama Carlos Müller, y que mensualmente proyecta películas como, o sea, de lo que como usualmente uno diría de culto, ¿sí? Y con proyección, o sea, de celuloide, ¿sí? No son copias descargadas. ¿En qué espacio se realiza eso? Actualmente se está llevando a cabo en el Centro Cultural Bronzini. Con él tenemos una muy buena relación y de hecho una de las ideas que tenemos para dentro de poco es hacer una exposición de afiches de películas de cine, sobre todo de películas soviéticas, porque Carlos Müller a la vez es como coleccionista de afiches de películas de cine y tiene realmente como una colección envidiable. Y dentro de poco vamos a hacer una exposición de afiches de películas soviéticas. Y a la vez tenemos también un contacto muy muy interesante con muchas personas que impulsaban el Marfisi, ¿sí? Que era el otro festival característico de Mar del Plata, con las cuales de a poquito estamos empezando a ver qué oportunidad tendríamos de iniciar un ciclo de cine en el sótano de la librería, ¿sí? Que es un espacio... Bien. Con toda. Sí, con toda. La verdad que tenemos un deseo descomunal a la hora de emprender y de hacer cosas, y estamos en el medio de esos caminos. Bueno, Francisco Casadei, uno de los integrantes del Gran Pez Libros, de la librería del año según la Feria de Editores, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes, por favor, siempre es un placer. Y te esperamos el mes que viene. Sí, por supuesto. O vamos a Mardel, nos vamos a Mardel. También. Al festival creo que vamos. Bueno, si van por allá nos podremos juntar también para degustar algunos de los vinos del Tifón. Buenísimo, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Que anden un abrazo. Muy bien. Chau. Gracias. Bueno, vamos terminando un programa más de Pulsión de Radio. Los esperamos